Bien, muy buenos días con todos y todas quienes se conectan y se unen a este espacio y a esta transmisión. Nos acompaña ya en esta mañana en el espacio de Tierra Grande en vivo el expresidente Rafael Correa. Agradecemos la apertura que su agenda nos ha dado para poder generar este diálogo y esta entrevista con él en el marco de una emergencia y de una pandemia que vive el mundo, pero que ha marcado diferencias en cada uno de los países de este continente y de los demás por la toma de decisiones de los gobiernos. Y como expresidente, como una persona que ha estado a cargo de un gobierno que también encontró un país en crisis, creímos importante generar este espacio para conocer otras alternativas de mano de quien tiene la experiencia para haber tomado decisiones en emergencias. Recordemos que en el gobierno del expresidente también se dio el terremoto en el país y puede también darnos una referencia de cómo se enfrenta una crisis de esa magnitud. Muy buenos días y bienvenido. El Cantón Mejía lo sigue y lo escucha. Gisela, no se imagina qué alegría y cuánta gratitud por darme esta oportunidad, porque poder dirigirme a Mejía me emociona. Machachi, toda esa tierra hermosa, me trae tan buenos recuerdos. Yo hacía retiro cada año en la casa de los jesuitas, retiro San Agustín. Tan buenos recuerdos me trae esa tierra. Pero bueno, muchas gracias, Tierra Grande. Nos acompaña ya en esta mañana. Un inmenso abrazo a todos los compañeros de Mejía, de Pichincha y de la patria entera. Gracias y bienvenido nuevamente. Es importante analizar algunas cosas que han pasado en las últimas horas. ¿Y por qué recapitulo esto? Porque la Fiscalía ha empezado a dar un juego, a prestarse para un juego donde potencializa el show, le da mucho espacio al show, que después queda en vacío, queda sin resultados. En esta madrugada se ha anunciado la detención de algunos personajes políticos, de un expresidente, pero a la larga estas investigaciones no quedan en nada, es decir, pasan para el tuit, para la foto, y a la larga no pasa nada más. ¿Qué impresión le da a usted de este tipo de acciones? Como usted lo dice, hay mucho show, hay mucha doble moral y quieren cortinas de humo, distractores, porque, por ejemplo, Daniel Mendoza se le encuentra al asesor los pagos de billetes, no solo que no está preso, sigue actuando en la Asamblea y apoyó la aprobación de la ley y no se volvió a tocar el caso de Daniel Mendoza. Fue un mensaje, un efecto de demostración para el resto de asambleístas comprados por el gobierno, porque no es que ellos aparte recibieron las obritas o el hospital, es una política del gobierno, Moreno, Marapala Romo, pero fue el mensaje para decir, todo tiene rabo de paja, lo mismo le va a pasar, y el instrumento que tenemos es Diana Salazar, que trabajó con el gobierno, dicho sea de paso, era la directora de la unidad de análisis, UAFE, Unidad de Análisis Financiero. Entonces sí, hay mucho show, mucho respeto a derechos humanos. La detención debe ser el último recurso para esta señora, el primer recurso, y discrecionalmente allanamiento. Usted sabe lo que la allana en la casa de alguien con sus hijos presentes. No digo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero con mucho cuidado. Pero, por ejemplo, por un delito que es tentativa de tráfico de influencia, llevan varios meses preso el que era presidente del Consejo de Participación, Juan Carlos Tuárez, 30 personas más. O sea, es una aberración, es una barbaridad. Ahí no hay peligro, no hay nada. ¿Qué hace presa esa gente? Exponiéndose en estos momentos con la pandemia. No sé si sigan presos, pero por lo menos estuvieron presos varios meses. Hay que ser muy cuidadosos, pero tenemos de fiscal un incompetente, ¿no? Corrupta, que ella cobra por lo que hace, cobra por lo que no hace, entregada a los norteamericanos y tremendamente ambiciosa. Quiere ser candidata para algo. Es un peligro extremo. El día de ayer, de hecho, dieron una rueda de prensa en conjunto con la ministra de Gobierno, con la Policía Nacional, hablando del inicio de una fuerza de tarea que iba a llevar adelante este tipo de procesos. Digamos, hablando de una coordinación interinstitucional, pero que más huele a intromisión de funciones. ¿Pero qué fuerza de tarea están hablando? O sea, eso. Es que eso aquí, o sea, hay una pandemia de corrupción, sí, la del gobierno, pero no hay la institucionalidad, Fiscalía General, Policía, para atender esa corrupción, para enfrentar esa corrupción. Otra cosa es que nos caiga un virus desconocido, se puede hacer una fuerza, un grupo especial o algo, pero para cosas que son parte de la función del Estado, luchar contra la corrupción, investigar ilícitos, ¿qué fuerza de tarea? O sea, es puro show, puro show. Además, bien, si está al lado de la Romo, ya estoy hablando como ustedes, en la costa no utilizamos artículos para los nombres propios y en castellano no se deben utilizar. Si estaba sentada al lado de Romo, ¿por qué no aprovechó para meterla presa? ¿O usted cree que el hospital que le dieron a Bucarán, el hospital que le dieron a Quiñones, a Dumet, a toda la asambleísta para comprar su voto y su conciencia, fue casualidad? No, es Romo que se las ha dado. Ella es la que compra a los asambleístas, pero eso no investiga.
Bien, siendo, digamos, un poco más proactivos en este espacio y aprovechando su presencia acá, hay una frase que ha posicionado bien la bancada de la Revolución Ciudadana en algunos espacios potencialmente virtuales, que es que sí hay alternativas para enfrentar una crisis sin que sea el pueblo y las grandes mayorías quienes paguen las consecuencias puntualmente económicas y laborales. Hay muchos despidos, hay mucho irrespeto a los derechos de los trabajadores, conquistas de años. ¿Cuáles son las alternativas constitucionales para la salida de una crisis tan grave como la que vive el país, que es, además de ser sanitaria, también es económica, también es laboral y, por supuesto, va a ser social? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no podemos hacer creer a la gente que saldremos sin costo. Estamos ante una crisis mundial, la más grave de la historia de la humanidad en el último siglo, y yo creo que la más grave de toda la historia del país. Es decir, sin costo no vamos a salir. Pero obviamente, esa es la política económica, que el costo caiga sobre los que más tienen, no sobre los que menos tienen. Las políticas económicas en general, pero en particular para enfrentar estas crisis, reflejan quiénes están en el poder. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Por ejemplo, la regla de oro, proteger empleo. No solo se pierde empleo privado, sino que el propio Estado es el primero en votar trabajadores, reducir sueldos, cuando es lo último que se tiene que hacer, lo dice la CEPAL, el Fondo Monetario, la técnica, la ética económica. Para poder mantener la actividad económica, tienen que mantenerse esos puestos de trabajo, tienen que mantenerse el nivel de ingreso. Están haciendo exactamente lo contrario. Y por otro lado, no le cobran 20 centavos a los más ricos, a los que más tienen. No le han cobrado 20 centavos a las utilidades extraordinarias de los banqueros. El 2019 la economía decreció, pero los bancos rompieron récord, dice el escúcheme, jóvenes de Mejía, rompieron récord de utilidades. O sea, eso es una aberración, ¿no? Si hay recesión, deberían todos disminuir utilidades o perder. Estos rompen récord en utilidades y las mandan fuera del país. Solo Lazo con el Banco de Guayaquil ganó como 70 millones de dólares. Fidel Egas, cómplice incondicional a través del Amazonas del gobierno, tiene Banco Rumiñahui, tiene Banco de Pichinchi, tiene Diners, ganó más de 200 millones de dólares. A esa gente no se le cobra 20 centavos, pero sí se despide a trabajadores. O sea, es una aberración, una barbaridad. Entonces, no todo se puede hacer, pero esta gente está haciendo lo peor. Está poniendo la carga sobre los más débiles. No vamos a salir sin costo, no hay soluciones mágicas, pero una cosa es caer en un barranco, otra cosa es irnos al precipicio. Y con este gobierno nos vamos al precipicio y el mayor costo está cayendo sobre los más débiles. Estas decisiones que toma el gobierno responden a un modelo neoliberal del que usted se ha referido varias veces en varios espacios académicos incluso, pero que a lo largo de este tiempo, especialmente en este tiempo de crisis, ha dado muestras de que no es eficiente, de que es decadente y quizás ha evidenciado con más fuerza todavía lo necesario que es que haya un Estado fortalecido, que garantice un sistema de salud completo, que garantice que las personas puedan llegar y ser atendidos. ¿Cuál es la importancia de entender que los modelos políticos y las tomas de decisiones son fundamentales para salvar vidas? Varias cosas ahí en lo que acaba de decir. Mire, lo que realmente indigna, sobre todo para los que entendemos esto, para los que hemos estado al mando, para los que hemos tenido emergencias, como el 2016, donde pese a todo, terremoto casi 8 en escala Richter, 3.000 millones de pérdidas, apreciación del dólar, derrumbe el precio del petróleo, no nos creció ni pobreza ni desigualdad. Y ya al final del año estábamos creciendo nuevamente. Entonces, para los que entendemos un poco esto, nos da indignación, porque esta gente no está atendiendo la crisis económica. Y muy mal está atendiendo la crisis sanitaria. Somos el peor país del mundo, el país con mayor cantidad de muertos por per cápita. Está imponiéndonos el modelo neoliberal y el acuerdo con el fondo. O sea, la ley que se aprobó de flexibilidad, que flexibiliza las relaciones laborales, hace que se arreglen entre empleador y empleado, es decir, que masacren a los empleados, a los trabajadores, fue condición del Fondo Monetario. La privatización de empresas, lo que quieren hacer, que cerraron el tren, TAME, Correo, pero ya lo están concesionando o privatizando, que es imposición del Fondo Monetario. La liberación de los combustibles, Gisela, ustedes son jóvenes, gente muy capaz. ¿Cómo entiende que en octubre casi se cae el gobierno por liberar los combustibles y subió el precio y casi se cae? Lo salvó la CONAIE, ¿no? Y ahora liberan los combustibles para reducir el precio, para perder plata. Cuando dice que necesitan plata y que correr los dos sin plata, liberan los combustibles para reducir el precio, porque el precio del petróleo está tan bajo que el precio de venta sería menor que el precio oficial, pero pierden plata, porque el objetivo era liberar para privatizar la distribución de combustible. Por ejemplo, desde la importación de hidrocarburos, que solo lo hace Petroecuador. Alguien dirá, pero está bien, pues que lo haga el sector privado. Maravilloso. Pero Petroecuador es el que tiene los tanques, la tubería, y ahora hacen que se las arrienda al sector privado. Es decir, el pueblo ecuatoriano gasta su plata invirtiendo en infraestructura
para que se la arrienden a precio de gallina enferma a estos negocios privados, en lugar de que ellos inviertan. O sea, no hay derecho, no hay derecho. Lo que están haciendo es imponiendo el modelo neoliberal y el programa con el fondo, y eso indigna. Primera idea. Segundo, usted lo ha dicho, las políticas económicas reflejan quién está en el poder. Cuando dicen, no podemos atrasarnos en deuda externa, ¿qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir el intríngulis? Es ilegal, pero no les importa retrasar el sueldo de maestros. Eso no es técnica, eso es ideología, eso es un juego de poder, son intereses creados. Y, por ejemplo, para nosotros los progresistas, los socialistas del siglo XXI, primero el ser humano. Lo último que hay que hacer es atrasar salario. El ser humano sobre el capital, acá no. Privilegiar el capital, y en verdad en marzo se pagaron 1.200 millones de dólares. Es criminal. 1.200 millones de dólares, pero pagaron deuda anticipadamente. Martínez tiene que irse preso. Pero le atrasaron el sueldo a los maestros, a los propios médicos, redujeron presupuesto de universidades y tantas otras barbaridades. Y por último, ¿no? ¿Esto qué mensaje nos da? Esto reivindica, siempre dijimos, acuérdense, llegaron a decir hospitales de 500 camas. Si los hospitales de 500 camas de Guayaquil, Guasmo Sur, Monte Sinaí, y es de los Ceibos, más el repotenciado universitario, pasamos de 120 a 400 camas, casi 2.000 camas hicimos en Guayaquil. Guayaquil sería un gran cementerio, ¿no? Sin los nuevos hospitales en Quito, en Tulcán, en cada rincón de la patria. Pero decían que eso es demagogia, populismo, que era suficiente la medicina telemática. Por favor, no olviden, porque uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos es la frágil memoria. Dijeron que era suficiente la medicina telemática, ¿no? Entonces, redujeron presupuesto de la salud, acabaron el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre, entre ellos 72, 74 epidemiólogos que hubieran sido tan útiles en esta epidemia, en esta pandemia. Repartieron los hospitales, lo cual es corrupción. Destrozaron el sistema de salud. Entonces, esto nos demuestra la importancia de la salud como derecho. Un Estado con capacidades, reivindica lo que siempre hemos dicho, y gente honesta lo está reconociendo. Francia tiene un presidente neoliberal, banquero, Macron. Emmanuel Macron viene de la banca y es neoliberal. Pues ya ha dicho claramente, la salud debe ser un derecho, nos equivocamos. Esto debe ser garantizado por el Estado. La agricultura, los alimentos son tan fundamentales que no tienen que estar en manos del mercado. Entonces ya lo están reconociendo. Pero las élites latinoamericanas, con la influencia de Trump, en su ambición, en su torpeza, en su entreguismo, ni siquiera eso reconocen y siguen tratando de imponernos el modelo neoliberal. Pero usted tiene razón. Esto reivindica lo que siempre sostuvimos los progresistas, la Revolución Ciudadana, los socialistas del siglo XXI. La ley de apoyo humanitario, que como usted la denominó, y que fue, digamos, un tema de portadas y un tema de análisis permanentes, de acuerdo a lo dicho por los asambleístas de la bancada, que son coidarios suyos, aplana el terreno para una serie de irrespeto a los derechos laborales, que trató un poco de disimularse quizás quitando este tema de los aportes mensuales, pero que a la final de cuentas sigue dando campo abierto para que muchos despidos se mantengan. El día de ayer, por ejemplo, periodistas de Canal 1, para puntualizar un caso, hablaban de más de 5 años, de 7 años sin recibir sueldos, ni remuneraciones, ni indemnizaciones. Esta ley puntualmente, ¿cómo afecta a los derechos de los trabajadores? Que ha sido un poco la línea que ustedes han defendido mucho respecto a la negativa para esta ley. Primero, las contribuciones no es que eran malas. El problema es que de 1.100 millones que recaudaban, 600 lo ponían los asalariados y solo 500 del capital. Cuando debe ser al revés, pues es una barbaridad. Entonces, para no pelearse con nadie, eliminaron todo. No, había que dejar la contribución del capital, pero hacían contribuir a las utilidades de más de $1 millón, solo el 5%, así sean 1 millón o 1.000 millones, y era crédito tributario. Es decir, que no contribuían, le costaba al Estado. Es decir, el 2022-23, si tenían que pagar 100, solo pagaban 80, o solo pagaban 20 porque ya 80 habían dado como contribución. O sea, no estaban poniendo nada, era realmente una estafa. Pero debieron dejar esas contribuciones irrecuperables. Borraron todo. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué es lo que hace la ley, mal llamada ley de apoyo humanitario? Deja que arreglen los problemas bilateralmente, dice la ley, empleador y empleado. Es decir, la ley del más fuerte, cuando ahí debe haber política pública. Y el Estado decir, nadie me despide trabajadores. No, arréglense ustedes, flexibilicen, reduzcan sueldo, y el que no quiere se va, ¿no? Lo mismo, algo similar hicieron entre acreedores y deudores. Ahí debió haber política pública muy clara. Nadie puede ejecutar garantías, tienen que dar meses de gracia sin intereses, sin nada,
Nadie puede declarar insolvente a alguien que no pudo pagar en esta terrible crisis sus deudas. No, que se le arregle a acreedores y deudores, es decir, que el fuerte aplaste al débil. Cuando ahí debió haber presencia de gobierno, debió haber políticas públicas. Entonces, en realidad es acabar esa ley con los derechos laborales, y tampoco se le puede exigir a las empresas, atienda. Nadie pide lo imposible, que un restaurante que no ha podido abrir 2 meses siga pagando a sus 10 trabajadores. Por eso debió haber un plan de contingencia desde el principio de hace 2 meses, ¿no? Cobrándole a los que más tienen, con financiamiento interno que lo cerraron con el Banco Central. Y revisa, Gisela, lo dije. ¿Por qué están prohibiendo? Es una barbaridad que no se entiende, que el Banco Central financia al gobierno, que además es plata del propio gobierno. 80% de reservas son depósitos del sector público del Banco Central, porque quieren liberar esa plata para el sector privado. Ya en el último reporte del Fondo Monetario recomienda técnicamente lo que se llama abrir la ventanilla de redescuento, es decir, que el Banco Central preste, pero no al gobierno, sino a la banca privada. Eso era todo. Entonces, con financiamiento interno, con financiamiento externo, hacer un potente plan de contingencia para dar crédito blando e incluso copago de la planilla de trabajadores a las empresas que tenían problemas, ¿no? Para mantener a los trabajadores. Pero la regla de oro era proteger empleo y proteger empresas. Además, grandes males, grandes soluciones. ¿Usted cree que en esta crisis es moral declarar utilidades? Y hay gente que está ganando plata, pero nadie podría declarar utilidades. Y el marco constitucional y el estado de excepción nos permite anticipar impuestos y captar todas esas utilidades para financiar a las empresas, para que no quiebren y puedan seguir manteniendo el trabajo y el empleo. Además de esto pasa en un tiempo preelectoral, y muchas de los análisis y de las críticas nacen en torno a que se ha utilizado el tema de la crisis social que se está evidenciando para potencializar perfiles. Mucho se ha hablado de lo que hace el vicepresidente Sonel Horsner, por ejemplo, llegando, mostrando determinada imagen y quizás desconociendo que el tema no va tanto por elecciones ni por apuntalar un perfil, sino porque hay reales necesidades de sectores que no han sido atendidos durante años y que en estos momentos tan críticos salta aún más las desigualdades que siguen existiendo. Mire, tuvo muy mala suerte. La peor crisis de la historia nos tomó con el peor gobierno de la historia. Y como Moreno es un inútil completo, le delegó todo a Sonneborn y de forma inmoral, con falta de escrúpulos, aprovechó para promocionarse. Iba a ser candidato a la presidencia, no por parte del gobierno. Y si se pelea, se distancia, es parte de la estrategia, porque sabe que si carga ese bulto llamado gobierno de Moreno, va a ser arrastrado en las elecciones. Te van a fingir que se pelean. Pero si quería ayudar, ¿por qué los fotógrafos? ¿Por qué un asesor español que lo hizo viajar incluso en el avión presidencial? Pero más allá de eso, y ese es el problema de la democracia ecuatoriana, ¿no? Nos falta algunas veces capacidad de análisis e información, porque la prensa, que es cómplice del gobierno, pues cubre todo, pero somos el país que peor ha manejado la crisis. Si la dirigió Otto Sonneborn, se debería pedir disculpas e irse a su casa por inútil. Pero aquí no estamos hablando de opiniones, por estadística. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante. Somos el ejemplo a nivel mundial de cómo no se debieron manejar las cosas. Y mientras tanto son mejores repartiendo funditas de comida, visitando el hospital, tomándose fotos como si eso resolvía el problema. Entonces lo hicieron muy mal, por demagogos, por irresponsables. Entonces, si tuvieran algo de esencia, deberían irse a la casa. Qué lástima que hasta estas circunstancias en lo económico lo hayan aprovechado para imponernos el acuerdo con el Fondo Monetario, y en lo sanitario para tratar de promocionar el candidato de la derecha, candidato de las élites. Usted junto a otro grupo de representantes del progresismo a nivel regional extendieron un análisis y un pedido de que haya una condonación de deudas, de que se entienda la situación que están viviendo los países. ¿En qué se fundamenta este pedido y cómo lo lanzan? Tomando en cuenta además que a nivel regional ustedes están organizados en cuanto al progresismo, existe como el Grupo de Puebla, otros tantos grupos que están generando espacios, pero este pedido a nivel de medios o a nivel de acá no se analizó, no se profundizó. Bueno, es que somos una fuerza intelectual, si cabe el término, moral. Hay muchos expresidentes, ex cancilleres, candidatos presidenciales, presidentes actuantes, como Alberto Fernández de Argentina, pero no es que tenemos poder económico, poder militar, no es que tenemos voz y voto en el Fondo Monetario, en Naciones Unidas.
Entonces, sí, estamos denunciando al mundo lo que hay que hacer, ¿no? O anunciando lo que hay que hacer y estamos peleando muy fuertemente, no solo del Grupo de Puebla, ¿no? Del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, para una condonación de la deuda externa. ¿Fundamentado en qué? No es que sea ilegítima, ni mucho menos. Pues tenemos un claro motivo de fuerza mayor. Y esto responde al principio ideológico, lo que le decía hace un momento. Ser humano sobre capital. ¿Qué mayor motivo de fuerza que el que estamos viviendo? Entonces, se están derrumbando los países. Hay huecos enormes a nivel fiscal. Se necesita dinero para salvar vidas. Y vamos a estar pagando deuda externa, remunerando al capital. Que esperen ello. Se llama motivo de fuerza mayor. Está en los códigos civiles de los diferentes países. En Estados Unidos usted tiene hasta la quiebra de los municipios. Una empresa quiebra y se limita las deudas que tiene que pagar para no dejar al propietario sin darle de comer a sus hijos. Pasó con países como Alemania en 1953. Dijo, no puedo seguir pagando la deuda. Mi gente se me muere de hambre y le perdonaron deuda, ¿no? Entonces nosotros pedimos condonación o flexibilización. ¿Y con qué argumento? Un argumento pero evidente. Motivo de fuerza mayor. La peor pandemia, la peor crisis del último siglo. Además, en este tiempo de movilizaciones antes se tomó la presión superior. En tiempos de emergencia y de estado de excepción no se puede alterar ni salud ni educación. Y muchos jóvenes se vieron en la necesidad de salir a manifestarse y a protestar. ¿Cuán necesario es entender que un sistema de educación superior tiene que ser fuerte para generar profesionales que incluso puedan atender este tipo de emergencias? El rector de la Universidad Central decía que el 70% de profesionales de la salud que estaban atendiendo la pandemia en Quito puntualmente habían sido profesionales graduados de dicha casa de estudios. Entonces, la educación superior no se topa. La educación no se topa, y lo dice la Constitución. Pero este tipo ha hecho cuantas veces le ha dado la regalada gana tabla rasa de la Constitución. Sacar a Sal de la embajada fue inconstitucional. Mira el artículo 41. Pero no dice nada la prensa. Artículo 41. Se reconocen los derechos de asilo y refugio. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Y este tipo lo entregó a las autoridades británicas. Primera vez en historia que un país permite que una fuerza policial entre a su embajada para capturar un refugiado. Es una vergüenza mundial histórica. Después de 2 siglos se seguirá hablando de esta vergüenza. Y no pasó nada, porque tiene la complicidad de la prensa. Esto debió ser motivo de juicio político del presidente, de destitución del presidente de la República. Pero no pasa nada. Y obviamente han roto 10.000 veces la Constitución. Y nuevamente la rompieron en el estado de excepción. Mira lo que dice el estado de excepción. Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad, etcétera, etcétera. Declarado el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, no ha decretado 20 centavos. Él puede capturar todas las utilidades de la banca anticipando tributos, no ha hecho nada. 2, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, pueden ajustar todo, defensa, policía, excepto los correspondientes a salud y educación, y es por donde empezó, eliminando bachillerato internacional, reduciendo presupuesto a la universidad. Es inconstitucional, pero con el 7 veces sí, también se ha apoderado la Corte Constitucional. Ahí están las consecuencias, nos engañaron. Ahora lloramos lágrimas de sangre. La solución, votar, tienen la principal arma en sus manos, jóvenes, el voto, votar adecuadamente en las próximas elecciones y quitar del poder a esta gente que responda ante la justicia por todos sus delitos y crímenes. Justamente iba a hacer hincapié en esto de la consulta, que fue además un tema grave en términos de que se violentaron algunos aspectos constitucionales y de derecho, pero en busca de esta unidad y bajo este discurso se dio una especie de alianza de diferentes espacios que ahora están protestando o están rechazando ciertas medidas del gobierno. Quizás son cómplices de lo que está pasando, porque cuando de decir 7 veces sí se trató, estuvieron y se presentaron juntos. Totalmente, pues. O sea, puede ser que los jóvenes, cualquier ciudadano, un trabajador, me engañen con el 7 veces sí, digan que es para salvar la patria, para descorrizar el país, que me había tomado todas las instituciones. Pero alguien con 2 dedos de frente y experiencia política y 2 dedos de frente, jamás pues iba a caer en ese engaño. Ser un golpe de Estado. La pregunta 3 era un golpe de Estado. Y no sé, y se quedaron cortos, ¿eh? Porque ya era un golpe de Estado la propia pregunta. Pero además, Trujillo se proclamó por encima de la Constitución, se proclamó emperador, Asamblea Constituyente de A7. Nadie le dio la atribución de nombrar autoridades, las nombró, y como tenía la complicidad de la prensa no pasó nada.
La pregunta 2, para inhabilitarme a mí, le hicieron retroactiva a 10 años, del 2008. O sea, la ley para el futuro. Eso es, no es solo inconstitucional, atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, contra todo. Y obviamente la consulta en sí mismo fue inconstitucional porque no tuvo el control constitucional que exige la Constitución. Pero todo es así, todo fueron trampas, ¿no? El populismo penal, que peculado entonces que ha inhabilitado toda la vida. Entonces, un violador asesino va a tener máximo 40 años de cárcel. Si cometió todos esos crímenes a los 20, a los 60 se puede postular a la presidencia de la República. Pero el joven que a los 20 cayó en una tentación y robó $500, lo metieron 3 meses preso por ese hurto, no podrá volver a ser ni vocal de junta parroquial en toda su vida. Esas son las contradicciones que nos hicieron aplaudir y aprobar. Yasuní, no aprobamos nada, fue un gran engaño. Yo les dije, pedimos permiso para afectar 1% del Parque Nacional, de 1 millón de hectáreas, el 1%, pero dijimos, lo más seguro es que no se afecte más del 0.5%. Y luego sabíamos que solo se iba a afectar 0.3%. Y eso es lo que hicieron aprobar. ¿Está de acuerdo con que se reduzca 0.3? Pero si ya era eso, ya existía. Entonces fue una gran burla. Le insisto, hay gente que fue engañada, hay gente que fue cómplice, como usted le ha dicho. Y entre ellos está toda la partidocracia, los grandes medios de comunicación, y Conagui y Pachacuti, que también salvaron a Moreno en octubre. Le dieron la tabla de salvación. Baja el precio de los combustibles, no importa que hayan reprimido como nunca antes, que haya 11 muertos, que haya 1.300 detenidos, hay mucha gente que perdió su ojo, miembros, manos, etcétera, 1.200 detenidos, no importa, solo baja el precio de combustible y ya pasó todo. Fueron cómplices de Moreno. Prohibido olvidar, queridos jóvenes, no caigan en la trampa o esta gente nos seguirá dominando. O sea, ¿cómo? Por su ambición, porque conmigo no pudieron apropiarse de la educación bilingüe, de los hospitales, de las embajadas, por su odio a Correa y por su ambición, se vendieron al gobierno de Moreno y lo han sostenido. No se olviden de eso. Y además se ha mantenido un discurso de parte del gobierno respecto a querer buscar un culpable en lo que ellos han denominado que no estaba la mesa servida y demás. Y en el último informe de la Nación, el propio presidente se refirió y casi que al inicio dijo, 10 años, vivimos 10 años de desastre y todo lo demás. Ha sido una línea permanente, yo digo, digamos. 10 años de desastre, porque él fue vicepresidente 6 años. Pero este tipo ya hay que llevarlo directo al manicomio, pues por Dios. ¿Cómo pueden tolerar esas cosas? Ahí uno nomás apaga ya el televisor. Bueno, es su trabajo. Tiene que aguantarse el trago amargo. Pero me refiero, presidente, a esta línea porque es un tema recurrente cuando algo se sale de las manos de parte del gobierno. Es como que buscan la manera de encontrarle un culpable, sea usted o alguien más, o alguien de su agrupación. Quizás se profundizó este discurso en octubre y da hasta el día de hoy, en esta crisis, resultados o se arrastra este tema. Ha sido, por ejemplo, la prefecta de Pichincha quien ahora tuvo o recibió un nuevo informe, por supuesto, sobre precios en insumos. Esto ya pasa de ser un tema de discurso para ya evidenciarse en juicios, en procesos judiciales, que incluso usted enfrenta varios de ellos. Bueno, esa es otra cosa, ese es el lawfare, la nueva estrategia. Como no nos pueden vencer en las urnas, tratan de destruirnos judicialmente, moralmente, con la complicidad de los medios de comunicación. El lawfare necesita 2 patas. Medios de comunicación para el linchamiento mediático, para convencer a la gente de las cosas más absurdas. 70.000 millones perdidos de corrupción con Correa. ¿Dónde están? 70.000 millones es todo el Producto Interno Bruto promedio de los 10 años. O sea, nos robamos un Producto Interno Bruto. Además, invertimos 90.000 millones. O sea, tienen que darnos el premio Nobel de Economía. ¿De dónde sacamos tanta plata? O sea, son absurdos que no resisten el menor análisis, pero se repite, se repite y se repite. Entonces, un eje son los medios de comunicación para destruirte la reputación, para en base de la repetición convencerte de las cosas más inverosímiles. Y el segundo eje son jueces corruptos, sometidos, amenazados, controlados, que solo van a copiar los titulares de la prensa vendida y harán que tal vez hasta la gente más noble aplauda la mayor canallada. Porque para que haya corrupción, dice los jóvenes que me escuchan, el primer paso es dónde está la plata. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos? Es como los favos de billete que tenía el asesor de la asamblea, Daniel Mendoza, que sigue actuando, ¿no? Ni siquiera está detenido, sigue actuando en la asamblea. Ahí está la corrupción, ahí está el dinero. ¿Dónde está pues el dinero que 3 años han repetido, que se ha perdido? Los corruptos siempre fueron ellos, el dinero está en la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Bank, Panamá, de Moreno, que reconoció que era de su hermano, no es de él, de su familia. Por eso se llama INA Investment, con la CIA, Cristina, Karina, Irina. Se conoce de febrero del 2019 esa cuenta donde está la coima que ha recibido, la corrupción de Moreno y la Fiscalía
no la abre. Entonces hay que ser lógicos, ya no hay que creer esa mentira. Sin embargo, también jóvenes, o sea, los corruptos siempre fueron ellos, como cojan al ladrón, el que grita es el ladrón, pero también mediocridad. O sea, ustedes quieren detectar un mediocre, verá que es el que le echa la culpa al resto. Primero, si se lanzó a la presidencia, debería conocer a arreglar el país. Peor, si había sido 10 años parte de nuestro gobierno. Segundo, imagínense un gerente que quiebra la empresa y diga, no, es que culpa del gerente anterior. O sea, nadie le va a creer. ¿Cómo se admiten esas cosas? Bueno, por la complicidad obscena de la prensa. Pero todo ha sido así. Ya cae en un estado de negación incluso. Octubre, tremenda protesta. Correa está manejando esto de su iPad, de su iPhone. Primero me dijeron de Barquisimeto, Venezuela. Ni siquiera conozco Barquisimeto. Luego, cuando di una conferencia de prensa en el Europarlamento en Bruselas, no, de Bruselas está manejando todo. Se les va de las manos la pandemia, los muertos en las calles de Guayaquil, salen los videos. No, 13 redes de correístas de México difundiendo fake news para desestabilizar al gobierno. ¿Tuvieron protestas en las cárceles? No, lo que pasa es que nosotros acabamos con los acuerdos que tenía Correa con las mafias, las pandillas, y por eso es que se han rebelado. ¿Tuvieron violencia en la frontera porque desarmaron todo el sistema de seguridad? No, es que nosotros ya rompimos los acuerdos con el narcotráfico, con la FARC, y por eso es que tenemos problemas en la frontera. Y no solo eso, Correa construyó un puente, imagínate, construyó un puente para que pase el narcotráfico. Y todas esas tonterías las han aguantado con la complicidad de la prensa. Ya no aguanten más. Se ha insultado demasiado tiempo a nuestra inteligencia. El día de hoy, como le comentaba, se llevaron adelante algunos allanamientos y algunas detenciones, pero en un análisis breve, porque los anuncios se hacen por Twitter. Incluso hay diferenciaciones en cómo se informan las cosas. Cuando se llevaron adelante, por ejemplo, allanamientos en la casa de Virgilio Hernández, de Cristian González y de la prefecta de la provincia, cuando los detuvieron, dieron a conocer hasta detalles de cuántas tarjetas, cuántas cosas tenían. Y el día de hoy se dice que la detención del expresidente Bucaram se debe a que portaba un arma de fuego y no la pudo justificar. Sin embargo, en las imágenes se ven cajas de medicamentos y demás que después ha sido anunciado que pertenecen al sector salud. Eso también evidencia un poco lo que usted nos acaba de decir. ¿Metieron preso a Bucaram? El día de hoy lo detuvieron en horas de la madrugada en una investigación que están llevando adelante por tema de hospitales en Guayaquil, pero la fiscalía informó que se debió a que portaba un arma y no tuvo cómo justificar el porte de esa arma de fuego. Van a salir cosas muy interesantes si es real, que no creo que sea real. Porque primero, ¿quién no sabía que Bucaram es un corrupto? Pero lo puso de socio, pues pactaron. Por eso fue, o sea, el punto de quiebre con Moreno fue cuando en julio 10, 2017, desde el aeropuerto, antes de tomar el avión para venir a vivir a Bélgica, digo, y este señor ha pactado con Bucaram, le entregó CNT, todavía no sabíamos que le había entregado a los hospitales, y eso es intolerable para gente de principio como nosotros. Si Alianza País no denuncia esto, mejor es que se extinga Alianza País. Entonces, de ahí vino la ruptura. Luego lo denuncia Jorge Glass, ¿no? Lo meten preso y le roban la vicepresidencia. Pero ¿quién no sabía que Bucaram es corrupto? Es decir, los corruptos no es solo Bucaram, es Moreno, la gente que pactó con él. ¿Quién no sabe que Bucaram es un corrupto? Pero ojalá, si es real, saldrán cosas bastante interesantes. Pero sí, yo coincido con usted, hay bastante show, a nuestros compañeros cómo los humillaban, cómo trataban de mostrar lo que no existe, ¿no? Y $5,000, y la tarjeta de crédito está caducada, y acá no muestran absolutamente nada porque tendrían que mostrar muchas cosas seguramente. Para ir ya finalizando este espacio, presidente, hay una pregunta que es recurrente en algunos espacios, fundamentalmente académicos, y usted como también un académico que se ha desarrollado en esa área. ¿Podemos pensar que el mundo después de esta crisis cambie sus paradigmas, cambie ciertas cosas que le han hecho mucho daño en algunos aspectos o en muchos aspectos? Pero esto que ha logrado remover casi por igual al mundo, me refiero al aislamiento, al confinamiento, al evidenciar desigualdades, ¿podrá dar paso para que el mundo se vea o se piense de otra manera? Al menos esperemos eso, tengamos esperanza. Cuando me hablan de volver a la normalidad, tiemblo. ¿Qué normalidad? Lo que teníamos antes. Continente más desigual del planeta. Una inequidad a nivel planetario sin parangón en historia. Un sistema que ha excluido durante siglos a los pueblos ancestrales, a las minorías. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, a los afros. Entonces, ¿qué normalidad vamos a volver? Ojalá que regresemos a algo mejor. Yo tengo esa esperanza, que el mundo post pandemia será un mundo diferente y un mundo mejor, pero es una lucha de ideas y lucha de poder, porque también vendrán los otros a decir, no, se necesita menos Estado, más nacionalismo, más autoritarismo, menos migrantes, la misma estupidez de siempre, ¿no? Sin embargo, creo que como decíamos hace un momento,
la pandemia ha dado la razón al progresismo cuando sosteníamos que se necesita Estado con capacidades, no todo puede ser mercancía, hay bienes fundamentales que deben ser derechos, como la salud. Cuando decíamos que el mercado es un siervo, no un amo. O sea, todos confiaron al mercado. Incluso la política, las cosas sociales, todo es para el mercado. Y obviamente bienes fundamentales como salud, como educación, todo el mercado. Se rompió el mercado y debemos tener mecanismos alternativos de coordinación. Te pongo el ejemplo. Sigue habiendo producción, sigue habiendo gente con hambre, pero esa persona ya no tiene un ingreso, ya no puede salir a trabajar. ¿Cómo coordinas esa persona que tiene productos con esa persona que necesita los productos alimenticios? La coordinación era el mercado, se derrumbó ese mecanismo de coordinación. Se requieren alternativas, acción colectiva, decisiones públicas, y eso se llama política. Entonces, esto rescata la importancia de la política. Los jóvenes a decir, no, la política es lo peor. Sí, la mala política. Pero precisamente por eso estamos subdesarrollados. Por la mala política y los malos políticos. Jóvenes, necesitamos buenos políticos y buena política. Ustedes pueden definir la política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva para coordinar momentos como este, la pandemia, donde se derrumba el mercado y la gente tiene que seguir comiendo. Para coordinar las relaciones entre empleadores y trabajadores y no dejarlo a la ley del más fuerte, ¿no? Entonces se necesitan decisiones políticas, se necesita buena política, eso es lo que nos ha faltado. Siempre tomamos, consistentemente tomamos, créanme, las peores decisiones. Nos inducen a tomar esas malas decisiones, incluso desinformando. Y les pongo un ejemplo. Cocinas de inducción, ¿no? Dijeron que era un fracaso. Tenemos más cocinas per cápita que Alemania. Somos el país de América Latina con más cocinas de inducción. Pero como no completamos todo, porque nadie dijo que le íbamos a completar en nuestro gobierno, tenía que continuar el siguiente gobierno. Suspender fue un fracaso y hay que suspender el programa. O sea, ya es irracional. Eso es eficiencia energética, cuidado ambiental. Va más allá de izquierda a derecha, pero tomamos las peores decisiones. Por la desinformación, por el odio a Correa, por la mala política, por quienes están en el poder. Entonces, jóvenes, se requiere buena política. Y esta crisis también reivindica la política, la necesidad de buena política para poder enfrentar estas crisis donde hasta el mercado se derrumbó. Finalmente, presidente, ¿cómo es su vida ahora ya? ¿A qué se dedica? ¿En qué espacio se encuentra desarrollándose? Gracias por la pregunta, por preocuparse por mí. Yo estoy bien, obviamente, bien de salud. Yo creo que soy una persona optimista, pero soy feliz de esa felicidad que da la paz interior. Obviamente me angustia, me destroza el alma ver cómo destruyeron la patria, ¿no? O sea, Moreno es el manual de cómo se puede destruir un país en 3 años. Pero no se olviden que no hubiera podido hacer ni la 10ª parte sin la complicidad de Coavisa, Teleamazonas, el Comercio, el Universo, sin la complicidad de Creo, de Glaso, de Social Cristiano, Nebo, de Pachacuti, MPD, sin la complicidad de las cámaras de la producción, sin la complicidad de la Embajada de Estados Unidos. No se olviden de eso, queridos jóvenes. Pero bueno, pese a ese dolor en el alma, tengo esa paz de que lo que se hizo bien y está salvando vidas. Por ejemplo, los hospitales que construimos, ¿no? Imagínense esta crisis sin hospitales, sin electricidad. Cuando llega el gobierno, había cortes de luz de 12, 14 horas, sin el EQ 911, sin la banda ancha, la fibra óptica para internet. Imagínense la cuarentena sin eso. Estoy con mi familia. Yo ya trabajaba desde la casa, entonces la cuarentena no me cambió mucho mi vida. Por supuesto, se suspendieron los viajes, pero pude avanzar más trabajando desde la casa, ¿no? Y no me ha faltado trabajo, pero todo se ha ido en pagar abogados. Entonces, sí, estamos bien, pero muy preocupados por lo que sucede en el país, ¿no? Finalmente, un mensaje de su parte. Son momentos complejos. El día de hoy, Quito cambió en esta semaforización. Mucho se habla de que no hay espacios hospitalarios, de que puede haber un rebrote, muchas falencias también en la forma de informar oficialmente los datos, las cifras, que nos han puesto incluso a los medios en un inconveniente, porque un día tenemos unos casos, al día siguiente hay menos, al otro día hay más. En fin, un manejo incluso muy hasta irresponsable, diría yo, de esto, porque nos pone a dudar a todos. Pero el país de alguna manera se vuelve a reactivar. Y como exmandatario, ¿qué mensaje puede dejar en medio de toda esta incertidumbre que se vive? Bueno, que se trata de salvar vidas,
O recuperar la economía es salvar vidas. No se puede resucitar, sí se puede recuperar la economía. Sin embargo, no minimicemos la importancia de la economía. La economía también salva vidas a su manera, ¿no? Da trabajo, da ingreso, da producción. Pero lo que te quiero decir, el mensaje es, tienen que tener mucho cuidado. Primero es controlar la pandemia y proteger la vida humana antes que la economía, sin desestimar la importancia de la economía. Entonces, si las autoridades han evaluado y creen que se puede ir poco a poco retomando la actividad económica en buena hora, pero con todos los cuidados. Tú tienes razón, nadie sabe cómo se va a comportar este virus. Puede haber un rebrote, Dios quiera que pronto se desarrolle, se complete la vacuna, pero mientras tanto hay que ser extremadamente cuidadoso. Entonces ya hay que evaluar caso por caso, la información la tienen las autoridades pertinentes, ojalá no se equivoquen y si cambia el semáforo a amarillo o a verde y se retoma la actividad económica, lo hagan con todos los cuidados del caso. Bien, muchísimas gracias a Rafael Correa por habernos acompañado en este espacio, por habernos dejado sus análisis, sus observaciones. Y nada, seguiremos los medios de comunicación generando análisis con los diferentes actores que existen en el país. La crisis merece esto, merece que todas las voces tengan un espacio, que todas las voces puedan decir las cosas y que sea la ciudadanía quien genere sus criterios y sobre todo que tenga clara el panorama sobre cómo se encuentra el país. Nuevamente, muchísimas gracias. Tú me pides un mensaje, si me permite, Gisela, terminar con ese mensaje. Mira, yo no soy demagogo. El virus no lo produjo el gobierno, pero la catástrofe sí. O sea, esto se pudo manejar de mucho mejor manera. Nos encontró en el peor momento, la peor crisis, con el peor gobierno, estado desmantelado, sistema de salud